Números capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y lo echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote será suyo. Bueno, leímos hasta acá. Vamos a leer hasta el versículo 10 el día de hoy. Mañana continuamos con la otra parte del capítulo 5. Leímos al principio sobre qué se hace con alguien que fuera inmundo. Tiene que ser echado. El inmundo no puede estar alguien inmundo en la congregación de Israel. Y luego sobre la restitución. Los títulos sirven para enmarcar lo que se engloba adentro del pasaje. No quiere decir que el título hable exactamente lo que dice ahí, ¿no? Más importante la palabra, los versículos que aparecen en la Biblia, que el mismo título. Esto, para quienes acaban de llegar y de pronto si no sabían, los títulos no son parte de la Biblia. Esos titulitos. Me refiero, cuando miramos por ejemplo Génesis 3, vamos a mirar rápidamente Génesis 3, ahí aparece un título, dice desobediencia del hombre. Las Biblias que tienen titulitos. Antes de empezar a leer el versículo 1 de Génesis 3, antes del versículo aparece un título que dice desobediencia del hombre. Cuando uno mira el contenido, ciertamente hubo desobediencia, ciertamente, pero ese no es el pecado. El pecado es algo más profundo. Entonces, cuando le digo a las personas cuál es el pecado de Adán y Eva, y me dicen, pues, me dicen varias cosas, y le digo, bueno, aparece en Génesis 3, cuando Adán y Eva, la desobediencia, ¿sabe por qué automáticamente las personas dicen desobediencia? Porque se acuerdan del título. No hablan de los versículos, sino hablan del título. Entonces, el título nos puede servir como una referencia, pero no quiere decir que el título hable exactamente lo que dice ese capítulo. Por ejemplo, cuando leemos Juan capítulo 1, aparece un pasaje que dice el testimonio de Juan el Bautista. Pero si miramos, el testimonio de Juan el Bautista aparece en el versículo que corresponde a otro capítulo. Por consiguiente, muchas personas no conocen cuál es el testimonio. Vamos a mirar ese ejemplo. Está en Juan capítulo 1. Juan, el Evangelio según San Juan. No se dice el Evangelio de Juan, se dice el Evangelio según San Juan. Porque si se dijera el Evangelio de Juan es como si hubieran varios evangelios, pero no, solo hay un evangelio. Entonces, en la Biblia dice es el Evangelio según San Juan. Es el mismo evangelio de Mateo, el de Marcos es el mismo, porque solo hay un evangelio. Y dice el versículo 19, arriba del versículo 19, aparece un título que dice Testimonio de Juan el Bautista. Pero cuando miramos, hay otro pasaje que empieza desde el versículo 29. Y ese pasaje se conoce como el Cordero de Dios. Pero el testimonio que dio Juan el Bautista aparece en el versículo 29. Por consiguiente, las personas por desconocimiento y solamente por guiarse por los títulos no pueden llegar al verdadero testimonio.
Dice, para qué Dios envió a Juan el Bautista? No sé si sepan. Bueno, pregunto, participativo. ¿Para qué fue que Dios envió a Juan el Bautista? Dice la Biblia que él era un hombre enviado de Dios. Y ahí dice la Biblia para qué fue que Dios lo envió. ¿Alguien sabe para qué lo envió? En algún en vivo hablamos este tema muy extensamente. ¿Para qué Dios envió a Juan el Bautista? Para dar testimonio, efectivamente, para dar testimonio. Dice el versículo 6 de Juan 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para que una persona pueda salir de las tinieblas, tiene que poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero creer en nuestro Señor Jesucristo no es apretar los ojos, apretar los puños y decir yo creo en Él. No, es creer en el testimonio que va a dar Juan el Bautista. Por eso es importante, ya que sabemos que Juan el Bautista vino para dar testimonio, ¿cuál es el testimonio que dio Juan el Bautista? Y aparece en el versículo 29. Sé que esto no lo enseñan, pero la persona que logre creer lo que dice el versículo 29, esa persona puede ser salva. Para ser salva una persona tiene que creer en el Evangelio, y el Evangelio está ahí resumido. Miremos qué dice el versículo 29 de Juan 1. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya algunos saben que al final en Hebreos aparece que Jesús ya lo quitó. Dice la Biblia que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya Él lo hizo. Cuando una persona es salva, la persona que es salva, ¿dónde ve la gracia en la Biblia? La ve por todos lados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ve la gracia por todos lados. Cuando una persona todavía está bajo las obras, ¿qué ve por todos lados? Ve, somos pecadores. Encuentra versículos donde dice, mire, si ve, aquí dice que somos pecadores. Y uno habla con esa persona y le dice, lee por favor el versículo que sigue. La persona lee el versículo que sigue, queda confundida. No, espere, según el versículo que sigue no somos pecadores, pero, no entiendo, nunca había visto el versículo que sigue. Así. Una persona que está bajo la ley, por todos lados, ¿qué va a ver? Por todos lados de la Biblia, de la palabra de Dios, únicamente va a ver que tenemos que hacer. Va a leer la ley en ese sentido. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al intérprete de la ley, ¿qué está escrito y cómo lees? Por lo que salió de la boca de él veía, debemos hacer, solo veía obras. Pero la finalidad de la ley es que una persona se justifique delante de Dios. De ninguna manera. La ley es para llevarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Tiene únicamente esa función. Leímos hoy dos pasajes diferentes, dos pasajes dentro de un mismo capítulo, en Números capítulo 5, cuando habla sobre qué se tiene que hacer con el inmundo. Ahora, ¿qué es inmundo? Habíamos hecho, esta es la tabla del día de ayer, habíamos hecho la ilustración de el arca de Noé, y creo que algunos se acuerdan, pero no sé si se han percatado que aparte del arca de Noé, no tengo aquí un tablero más grande. Quisiera un tablero más grande, pero bueno, me va a tocar en este tablerito porque no tengo el otro. El arca de Noé. Voy a dibujar aquí varias cosas. Voy a dibujar el arca de Noé. Entonces dibujé el arca de Noé. Ahí está. Voy a dibujar algo más. Voy a dibujar la casa de Rahab. No sé si ustedes se acuerden de Rahab la ramera. La Biblia habla Rahab la ramera. Entonces había una casa, no era la casa de ella, era la casa de su padre. Entonces, la casa donde estaba Rahab la ramera. ¿Qué se puso? No sé si ustedes se acuerdan qué se puso en la ventana. En la ventana de la casa se puso una cinta roja. Una cinta roja. Ahí la puse, una cinta roja. Voy a dibujar también. No sé si se acuerdan de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en el caso de Sodoma y Gomorra? Los ángeles... Voy a dibujar aquí como 3 personas. Los ángeles cogieron a Lot de sus manos, a él y a sus hijas, y los sacaron de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué dibujé estas 3 escenas? El arca de Noé. En la época de Noé
habían muchas personas, muchas. Habían personas, en las películas muestran que los que estaban fuera del arca eran personas malas. Eso muestran en las películas, pero esa no es la realidad. Hablamos sobre los animales. Los animales que entraron al arca son sombra del ser humano. En el arca habían animales limpios y animales inmundos. Animales limpios, pero también habían animales inmundos. El cerdo es un animal inmundo. El cerdo también entró al arca. Los que estaban dentro del arca pasaron el juicio de Dios. Todo lo que estaba fuera del arca, ¿qué le pasó? Todo lo que estaba fuera del arca experimentó el juicio de Dios. Afuera del arca también habían animales limpios y animales inmundos. Lo importante no es ser limpio, ser inmundo. Vamos a hablar qué representan esas personas limpias e inmundas. Los animales, el apóstol Pablo dijo, ¿tiene Dios cuidado de los animales o lo dice enteramente por nosotros? Y él aclara, pues lo dice por nosotros. Entonces, cuando en el arca de Noé habían animales limpios e inmundos, pero afuera también habían animales limpios e inmundos, lo importante no era ser limpio o ser inmundo. El ser humano se fija en esto. Si es limpio, si es inmundo. Limpio es como se ve delante de los demás. Limpio es como se ve delante de los demás. ¿Inmundo qué es? Inmundo si se ve inmundo delante de las demás personas. Cuando hablamos con las personas sobre si es pecador o no es pecador, las personas que dicen, claro, ¿quién va a decir que no es pecador? Pero sin darse cuenta qué es lo que están diciendo. Ellos se comparan con otras personas, pero es que una cosa es, por ejemplo, yo leí en el periódico y empiezan a hablarle a uno del periódico, que un señor que violó, que asesinó, que era un asesino serial, que hizo. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Está diciendo, yo creo que todos, pero yo no tanto como tal. Se compara, como si Dios mirara de esa manera, pero Dios no mira de esa manera. Dios mira, sí, afuera del arca de Noé también hay animales limpios, sí. Afuera del arca de Noé hay personas que se comportan excelentemente. Personas que todos los días se levantan temprano a leer la Biblia, oran, ayunan, hacen muchas cosas que delante de la sociedad, ¿cómo los ven? Una persona excelente. Son personas que evitan enojarse, nunca hablan duro, tratan de hablar calmadamente. Son personas que las personas dicen, no sé, pero me transmite tranquilidad, me transmite paz. Hay personas que son así. Limpias, pero acordémonos, lo importante no es si es limpio o si es inmundo, sino si está dentro del arca o no está dentro del arca. En la época de Noé habían muchas personas afuera que tenían, ¿cómo veían a Noé? Como loco. Veían a Noé como un loco. Pero Noé, ¿qué dice la Biblia? Halló gracia. Así dice la Biblia, Noé halló gracia. La palabra gracia, la raíz, viene también dentro de la palabra gratis. Pero no es que signifique lo mismo. No es lo mismo gratis que gracia, no es lo mismo. Sí está la raíz dentro de la misma palabra, al mirar la descomposición. Pero gracia, no sé si se acuerdan, hay un versículo que dice, siendo justificados, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es una redundancia. Parece que fuera una redundancia, pero no. Gratuitamente. Gratuitamente es sin tener que hacer nada. Ya lo hemos visto, lo hemos ilustrado. Gratuitamente por su gracia. La gracia es el trabajo que Dios hizo, la obra que Dios hizo. La obra que Dios hizo para justificarnos, esa es la gracia. Por eso aquí dice, siendo justificados gratuitamente. Los que están adentro del arca, esa persona es justificada. Ah, pero dentro del arca hay limpios y hay inmundos. Sí. Dice el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los animales o lo dice enteramente por nosotros? Pues lo dice por nosotros. Igual pasó en el caso de esa casa en Jericó. ¿Qué iba a pasar con Jericó? A Jericó llegó el juicio. Todo Jericó iba a ser destruido. Todo Jericó. No iba a experimentar otra cosa sino la destrucción. Pero la casa que tuviera ese cordón rojo, que solo fue una, esa casa no iba a haber muerte dentro de esa casa. Entonces Rahab le pidió a las personas que le dieron la gracia, les pidió que no pereciera la casa de su padre. Dijo, ¿qué quería ella que ellos hicieran por ella? ¿Qué quería ella que ellos hicieran? Que le ayudaran, ¿en qué le ayudaran? Entonces llegó y dijo, que no perezca la casa de mi padre. Ella quería la salvación para su padre. Entonces dijo, la casa de tu padre está bien,
todo el que esté dentro de esa casa que tenga ese cordón rojo no va a experimentar la muerte. De resto, ahí iban a destruir a todo el mundo. Y efectivamente todos los que estaban fuera, vamos a dibujar aquí personas. Adentro había, no sabemos si fueron 5, digamos que se fueron, pongámosle un número grande, 10. Adentro digamos que habían 10. Pero afuera habían, pongámosle, no sé, 20,000. 20,000. No aparece el número, pero estamos haciendo cuentas como para hacer una comparación. ¿Quiénes se iban a salvar? Los que estaban dentro de esa casa. Los que estaban afuera de esa casa que tenía esa cinta roja. ¿Esa cinta roja es sombra de qué? De nuestro Señor Jesucristo. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. La gracia, ¿de qué manera se halla la gracia? Por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente, ¿quién preparó la obra de nuestro Señor Jesucristo? Dios. Cuando leemos Génesis 3, versículo 21, Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de pieles son sombra de estar revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que realmente soluciona el problema de la desnudez es esas túnicas de pieles que hizo Dios. ¿Y qué dice el versículo 21? Hizo Dios túnicas de pieles y los vistió. Así dice. ¿Quién preparó esas túnicas de pieles? Dios. ¿El hombre tuvo que hacerlo? No. El hombre cosió hojas de higuera. Es lo que representa el hombre solucionando el problema de la desnudez. Ya algunos saben qué es la desnudez. No se refiere a estar sin ropa. No se refiere a eso. La desnudez, ya sabemos, es sombra de las transgresiones, las maldades. El ser humano, ¿qué evita que la sociedad vea? El ser humano evita que vea. El que es codicioso evita que las personas se den cuenta que él es codicioso. Es más, empieza a juzgar la codicia en otras personas. Porque él está queriendo mostrar, yo no soy como tal persona, yo no soy como tal persona. Voy a contar un caso que es algo vergonzoso, puede que algunas personas se sonrojen, pero tengo que colocar este caso. En alguna época, hace unos 5 años, estaba en un vehículo y estaba meditando en un versículo de la Biblia que dice Romanos 2. Vamos a leerlo, vamos a leer Romanos 2, Romanos capítulo 2, el versículo 1. Dice Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Estaba meditando sobre ese versículo. La Biblia dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Y me encontré con esta persona que estábamos en el mismo vehículo. Esa persona iba conduciendo. Y llegamos a un semáforo y pasaban varias personas. Y noté que los ojos de él se fueron detrás de una muchacha. Entonces yo alcancé a notar eso en los ojos de él y yo sabía que él asistía a una iglesia. Entonces le dije, ¿usted sabe que en la Biblia dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró? Sí, pero yo tengo mi esposa y yo no adultero, así me dijo él. Le dije, espere, en la Biblia dice cualquiera que mira para codiciar ya adulteró. Entonces él empezó como a sonrojarse. Le dije, usted no sabe si lo hemos grabado esta semana y hemos mirado dónde sus ojos se han ido. Yo había detectado el movimiento de los ojos de él, pero él disimuló. Resulta que él, cuando se sintió como encerrado, más adelante paramos en un semáforo. Y en un semáforo había un señor parado al lado del semáforo y pasó una muchacha y el señor se quedó mirando a la muchacha. Porque la muchacha ya se estaba alejando, el señor se quedó mirándola. ¿Y sabe qué empezó a decir? Mirando a ese señor que estaba mirando a la muchacha, empezó a decir, ese depravado, pervertido, por eso es que la sociedad está así. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Estaba queriendo decir, yo no soy así. Pero pensando en ese versículo que dice, tú que juzgas, haces lo mismo, le dije a esa persona, ¿a usted alguna vez en el colegio, en la universidad, le dijeron que usted era pervertido, cierto? Más se sonrojó él, más se sonrojó. Y entonces me miró y ¿usted por qué me dice eso? Le nombré ese versículo. En la Biblia dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Ya hemos visto cómo una tendencia de las religiones es a compararse, a ver defectos afuera. Si el vecino toma, mire, y llegó de fiesta, no, terrible.
Y así es todos los fines de semana. No sé si es un joven, no sé ese joven universitario, cómo será la vida. Compárese y compárese y compárese. ¿Por qué? El corazón del ser humano, cuando no tiene a Cristo, ¿cómo busca solucionar el problema de la desnudez? ¿Cómo busca solucionar el problema de eso que quiere salir de él y él quiere que las demás personas no lo vean? Como no quiere que vean esas maldades que salen de él, la persona entonces trata, primero que todo, de disimular, que no se den cuenta. El que es mentiroso trata de evitar decir mentiras. O, como les conté el caso de un familiar muy cercano que decía, trataba de corregirse. Cada que él detectaba que le salía una mentira, miento, no, así no era. Lo que hicimos fue, y cambiaba la versión. Y luego contaba otra, luego, miento, así no era, no. Él quería no ser mentiroso, pero constantemente, ¿qué estaba diciendo? Miento. Sí. El ser humano trata de solucionar el problema de la desnudez, así como dice, hizo hojas, delantal con hojas de higuera para cubrir la desnudez. Pero Dios, ¿qué hizo? La gracia es lo que hizo Dios. Dios hizo túnicas de pieles y vistió al hombre. Ahora, en este caso, en el caso del arca de Noé, ¿cuál es la gracia? Estar adentro del arca. El arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Quien está en Cristo, para esa persona ninguna condenación hay. Lo dice la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quien está afuera, esa persona sí experimenta condenación. Se siente bien. Cuando la persona es limpia, eso es lo peor. Una persona que esa persona humanamente, delante de los demás, se ve muy correcta, esa persona le es difícil descubrir su verdadera condición. Lo importante no es si es limpio o es inmundo. Si es inmundo, tiene posibilidad esa persona de poder arrepentirse y poder entrar acá. Acuérdense que la Biblia dice, ojalá fuera es frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomitará. El común de las personas se considera limpio o se considera inmundo. El que es inmundo se considera inmundo. Normalmente las personas se consideran 50-50. Cuando les preguntamos, ¿usted es 100% malo o 100% bueno? Las personas dicen, pues yo no puedo decir que sea 100% bueno, no puedo decir eso. Tampoco puedo decir que sea 100% malo. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir esa persona? Yo soy más o menos, miti. Si la persona realmente se diera cuenta que es inmunda, tiene la posibilidad de poder entrar al arca. Así, siendo inmundo, puede entrar al arca. Vea que en el arca hay limpios e inmundos. Pero si la persona se logra dar cuenta que es inmunda, entraría al arca. La persona que es limpia, realmente, si realmente es limpia delante de Dios. No si es limpia delante de los hombres. Si es limpia delante de los hombres, esa persona nunca se va a poder dar cuenta de que realmente es inmundo. La persona que se cree limpia sin ser limpia es inmunda. Entonces, cuando una persona tiene esto en el corazón, que no es ni 100% bueno ni 100% malo, esa persona no se considera ni limpio ni inmundo. Se considera 50-50, término intermedio, pero eso no existe. ¿Quién puede entrar al arca? El limpio ya estaría en el arca, si realmente es limpio. Y el inmundo, si realmente es inmundo, podría darse cuenta, necesito la gracia. Por eso la Biblia dice, ojalá fueseis así o así. Pero la mayoría, ¿cómo es? La mayoría no está ni así, es así. 50-50. Hablen con familiares, amigos, y se darán cuenta que ellos están acá. En su corazón están acá. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Lo importante es estar dentro del arca. Lo importante no es, la sociedad me ve limpio, la sociedad todavía me ve inmundo. Ay, que no se den cuenta esa maldad que yo tengo. Que no se den cuenta esa debilidad que yo tengo. Que no se den cuenta. Dios no mira la apariencia. Dios no mira si se dan cuenta o no se dan cuenta. Por eso es que las personas se ubican acá. El corazón de las personas está acá. Realmente los que se quedaron afuera estaban así. ¿Eran limpios, eran inmundos? No se dieron cuenta porque estaban así. ¿Sí? Es más, realmente para que sea limpio, la persona que es limpia, bíblicamente, la persona que es limpia es la persona que ya ha sido justificada. O sea que realmente ¿dónde estaban los limpios? Acá. Entre los animales limpios o inmundos está hablando que estaban afuera delante de los hombres. Delante de los hombres habían animales limpios e inmundos fuera del arca. Pero delante de Dios, el que está aquí adentro, así se vea inmundo, ya es limpio. Ya ha sido justificado, ya ha sido santificado. Así la sociedad lo vea así, lo vea inmundo. Lo importante es, esa persona logró creer en el Evangelio
esa persona ya pasa a ser justa delante de Dios. Ahora, vamos con este ejemplo, el de Jericó. Solamente quienes estuvieran en esa casa, si en la casa habían 10 personas, afuera habían 20,000, la destrucción había llegado para todo Jericó. ¿Cuántos murieron? Los que estaban afuera. Todos los que estaban afuera murieron. ¿Cuántos hallaron la gracia? Únicamente los que estaban adentro de esa casa que tenía cinta roja, sombra de nuestro Señor Jesucristo. El arca de Noé que tenía era calafateada con brea por dentro y por fuera, sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí habían 2 ángeles con Lot y su familia. Tomaron de la mano a Lot, a su familia, y lo sacaron. Lo sacaron de la ciudad que iba a ser destruida. ¿Sí? Se los llevaron. Ahora, esto es sombra de ¿qué? La segunda venida. La iglesia, los justos, los que verdaderamente han recibido la redención por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, los que ya no son pecadores en su corazón, esas personas van a ser llevadas antes de que venga la destrucción. Y no sé si se acuerden, pero en la Biblia dice cómo será cómo fue el juicio inicialmente. El juicio inicialmente fue por agua, eso lo sabemos, ¿no? En el arca de Noé, Dios determinó destruir todo, excepto los que entraran en el arca. Los que entraban en el arca iban a pasar el juicio. De resto, todo lo que estuviera fuera del arca iba a llevar el juicio. Antes de que ellos entraran en el arca, ellos también estaban destruidos, estaban caminando hacia la destrucción, pero lograron entrar en el arca. Hay personas, todo el mundo, ¿cómo estaba? Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿quiénes alcanzaron la salvación? ¿Quiénes lograron atravesar la línea de la salvación? Las personas que lograron creer, lograron ser justificados por fe. ¿Qué es ser justificado por fe? Creer en la obra que hizo Dios para redimirte, para que tus pecados fueran expiados. Si tú te miras a ti mismo, tú vas a ver que eres una persona donde se puede encontrar algo bueno, donde se puede encontrar algo útil. No sé si bueno, aquí hay personas de diferentes países. Una pregunta. En mi país, normalmente se le dice, en el país que me encuentro en ese momento, a las personas hay personas que escarban entre la basura y sacan juguetes, sacan papel, sacan cosas que todavía a ellos les parecen útiles. Incluso ellos van como con un carrito que tiene ruedas y ellos lo arrastran ese carro. Y en ese carrito uno ve, tienen colgados LPs, long play, tienen colgados muñequitos, recicladores, indigentes. Eso. Aquí se les dice recicladores también. Indigentes, bueno, más que todo recicladores. Reciclador. Bueno, parece que es de todos los países la palabra pepenadores. Ay, esa no la conocía. Pepenadores. Recicladores, pepenadores. Bueno, recicladores o pepenadores, es las 2 palabras nuevas. Se llaman chachareros. En México se les dice chachareros. Ya estamos aprendiendo lenguaje internacional. En México se les dice chachareros. Pepenadores en otro país. Pepenadores, hay países donde se dice pepenadores. Hay países como México donde se dice chachareros. Y hay países como Colombia donde se dice recicladores. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos encuentran algo útil ¿dentro de qué? Dentro de lo que es basura. Para que lo hayan votado, las personas que votaron, ¿cómo consideraban eso? Basura. Pero una persona que se dedica al reciclaje encuentra algo útil. Es el corazón de una persona que es término medio. Dentro de lo que no sirve, Dios desechó. ¿Qué desechó Dios? Al mundo entero. Ese es mi nombre, Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Dios lanzó al mundo. Dios ya desechó al mundo. Ya lo desechó. Por eso la destrucción vino para todo el mundo, excepto los que entraran en el arca. Dios dio una salida. O sea, Dios determinó el juicio, y Dios no se arrepiente. La palabra de Dios emitió que todo iba a ser raído, todo fue raído, excepto la salida que dio los que estuvieran en el arca. Quienes estuvieran dentro del arca iban a pasar el juicio de Dios. No por ser buenos, no. Sino por estar dentro del arca. ¿Y quién los entró? Dios mismo los entró. ¿Y quién cerró la puerta del arca? Dios mismo cerró la puerta del arca. Por eso una persona no puede ser salva porque quiera,
Si en ese momento están escuchando personas que, lo que voy a decir puede ser fuerte, ¿no? Pero tengo que decirlo. Personas que de pronto no van a poder recibir la salvación. Sí hay. Espero que no. Espero que todos, espero que todos los que entraron el día de hoy puedan recibir la salvación. Pero supongamos que haya una persona que no puede recibir la salvación. O sea, que no tiene oídos para oír. Una persona que solo habla y argumenta. Cuando debe estar escuchando, está todavía tratando de hablar de teología y de cosas así. Y de hebreo, tal palabra se dice en hebreo. ¿Y usted por qué dijo Dios? No se debe decir Dios, se debe decir Elohim, Halaish, Hamim. Bueno, si hay personas que tienen mucha riqueza, la Biblia habla de los ricos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ricos? Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Si hay una persona así que no puede oír, la salvación es por fe y la fe viene por el oír. Si una persona logra oír lo que estamos tratando de transmitirle, la salvación por fe, la persona va a alcanzar la gracia. Pero si hay alguien, uno solo, entre todos quienes estamos acá, que no pudiera recibir la salvación, es decir, que se quedara fuera del arca, ¿qué característica tendría esa persona? ¿Se considera mala? No, se considera, pues 100% bueno tampoco, pero 100% malo no se considera así. Esos son los que están afuera. En el caso de Sodoma y Gomorra, estos que fueron llevados por ángeles están representando a los justos, a la iglesia, que va a ser quitada. El evangelio tiene que ser anunciado por todo el mundo y después vendrá el fin. La pregunta que voy a hacer ya para finalizar. El primer juicio, sabemos, Dios determinó, iba a venir un diluvio. Vino un diluvio y todo fue destruido por medio de agua. Ya sabemos excepto que. Ahora, la segunda vez, ¿cómo va a ser el juicio? Igual que en la época de Noé, así va a ser un juicio. Igual. Sabemos que va a haber una segunda venida. Pero ¿cómo va a ser? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo va a ser? El segundo juicio por fuego. Efectivamente, por fuego, sí. De Oscar sí sé porque hace poco Oscar a través de WhatsApp me mandó el versículo. Efectivamente, va a ser por fuego. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Para quienes no sabían, la primera vez fue por agua. La segunda vez va a ser por fuego. Pero ¿qué va a ser? Como en Sodoma y Gomorra, ¿qué va a pasar? Ellos pasaron ese juicio por fuego. Ya vimos el de el arca de Noé, ya vimos el de Jericó y ahora estamos viendo el de Lot y su familia. Fueron sacadas por los ángeles. Ellos están representando la segunda venida, el segundo juicio. Todo va a ser destruido por fuego. ¿Se acuerdan que dice de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a sus ángeles para que sacaran a los justos que habían. Porque Abraham intercedió. Abraham le dijo, Dios, ¿destruirás tú a los justos con los impíos? Dios de ninguna manera hace así. Los únicos justos que habían era Lot y su familia. Ni siquiera sus yernos porque no se habían unido todavía con las hijas de Lot. Por consiguiente, como no se habían unido, nosotros llamamos en esta época yerno a alguien que ya se unió, pero en esa época no. En esa época el proceso era diferente. Entonces eran yernos, eran los que se iban a casar, pero todavía no. Todavía no se habían casado, ellos todavía no eran parte de la casa de Lot. Entonces, los únicos que salieron de ahí fue Lot, su esposa y sus dos hijas. Y sabemos qué pasó con la esposa. Pero bueno, no estamos hablando de la esposa. En ese momento estamos hablando de cuando venga nuestro Señor Jesucristo, va a venir por su iglesia. Los justos, los santos, los perfectos. Y sí, sé que estas palabras que acabo de decir a más de uno le duele. Sobre todo si están en las obras, les duele. Porque quien está en las obras piensa automáticamente, ¿quién puede ser perfecto? ¿Sabe por qué piensa de esa manera? Porque está mirando que él, por tanto que ha intentado, no ha podido ser perfecto. Pero el apóstol Pablo dice, ya, para final, el último versículo que nombramos el día de hoy, Filipenses capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo dice, nosotros los que somos perfectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo dijo? Los que somos perfectos. Sé que hay cosas que de pronto no han entendido o no se alcanzan a comprender, pero les pido que tengan paciencia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Quienes tengan paciencia, al final, saben que van a recibir la salvación. Por el camino ya hay unos que la recibieron. El año pasado, varias personas recibieron la salvación, muchas personas. Espero que este año también muchas personas logren recibir la salvación por fe. Aquí no se les está pidiendo nada. No están escuchándome a cambio de que yo les diga, denme o hagan. No.
Lo único, los que vienen aquí vienen a escuchar cómo recibir la salvación. Lo que yo recibí gratis, gratis lo estoy dando, no estoy pidiendo nada. Entonces les garantizo, si siguen, si perseveran, van a recibir la salvación. Esa es la garantía que les doy. El corazón primero tiene que ser quebrantado para que puedan oír. Después miraré los comentarios, pero sé que hay muchas personas que no pudieron oír. Muchas personas estuvieron hablando teología y hablando diferentes ideologías también. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Te pido para que todos, absolutamente todos, puedan tener el corazón necesario para recibir la salvación. Tu palabra dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro, dice que tú vendarás las heridas, tú sanarás a ese pueblo. Se está refiriendo a la salvación. Haz lo que sea en el corazón de las personas que se conectaron el día de hoy para que cumplan ese requisito que tú pusiste, de negarse a sí mismos. Te lo pedimos junto con los hermanos que están orando en este momento y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.